adicciones, abusos, miedos, soledad, violencia. No vivas preso. Rompiendo barreras. Aquí inicia el espacio para romper el silencio en factores de riesgo. Quédate con nosotros y conoce a los especialistas e instituciones que nos ayudarán a vivir Rompiendo barreras. Comenzamos. Bienvenidas todas las personas que nos están haciendo el honor de sintonizarnos en esta tu estación familiar, Radio y Televisión Querétaro. Esta es una producción de colaboración del Club de Leones Internacional y esta gran familia para estar rompiendo barreras y poder tener el acompañamiento de los especialistas, psicólogos, terapeutas, médicos, abogados, y podamos romper esas barreras que a veces nosotros los mismos nos formamos. Muchísimas gracias a nuestros invitados de honor, como siempre. Alberto, muchísimas gracias. Gracias, Paquito, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por dar esta posibilidad. Placer. Y Alberto, entremos en materia para lo que nos van a ustedes hacer favor de darnos esas herramientas para ver cómo podemos romper nosotros mismos lo que a veces construimos consciente o inconscientemente. Claro, Paco, muchas gracias. Amigos, si quieren en verdad saber cómo está el asunto del uso de las redes sociales, quédense hasta el final porque Leti nos trae una información que les va a gustar muchísimo. Uso responsable de redes sociales digitales en niños y adolescentes. Leti, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿bien y tú? Bien. Oye, Leti, fíjate que yo sé que tú has estado investigando de manera profunda desde hace tiempo. En eso estoy. ¿Verdad? Así en es. el uso de redes sociales en adolescentes y en niños. Así es. ¿No? ¿Por qué se te ocurrió hacer eso? Te voy a contar rápidamente. El interés en investigar, en profundizar en este tema, surge a partir del trabajo con ellos, con niños y adolescentes. Pero particularmente realicé trabajo hospitalario 7 años con niños y adolescentes. Y fíjate que dos cosas te voy a contar rápidamente. Una es, en la entrevista con los padres, una preocupación que no faltaba era el no sé qué hacer con mi hijo, está todo el día con el celular, se levanta y se acuesta con el celular, no quiere hacer otra cosa, no quiere convivir, a la hora de comer come con el dispositivo. Y realmente era una preocupación constante en la entrevista con los padres. Luego, otra cuestión que dije, algo aquí está mal, es muchos de los padecimientos mentales están asociados al uso desmedido de celulares, de redes sociodigitales. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los trastornos alimenticios, ¿no? Los trastornos del sueño. El chico en preparatoria, en universidad ya, ¿no? que venía a la consulta y decía, es que me clavé con las redes sociales y cuando quise ver ya había amanecido, tuve que irme a la prepa o a la universidad. Y como dicen ellos, ¿no? Me fui en vivo a estudiar. Bueno, regreso a casa. Obviamente, me pasé toda la noche en las redes sociales, luego fui a la facultad o fui a la prepa, llego a casa, como, me tengo que echar una siestita, ¿verdad? Porque pues ya no puedo más del sueño, ¿no? Me levanto de mi siesta y otra vez, ¿no? Las redes sociales y se va haciendo un círculo y cuando quieren ver, pues ya es el trastorno del sueño. Entonces así, ¿no? Como que muchos padecimientos, ansiedad, trastornos alimenticios, depresión, autolesiones, muchas cosas. Si bien, a ver, las redes sociales no es la causa, en algunos sí, ¿no? En algunos, por ejemplo, el trastorno del sueño. En otros padecimientos como la ansiedad, por ejemplo, provocada por otra situación, pero el hecho de estar permanentemente conectados, pues no ayudaba a disminuir esa ansiedad, ¿no? Como hablábamos el otro día con el doctor Mark, ¿no? Que los chicos han perdido esta oportunidad de hacer contacto con la tierra, con la naturaleza, con otras actividades. Entonces, a ver, siempre digo, no tenemos que satanizar el uso, todos usamos redes sociales, sabemos la importancia que tiene, por ejemplo, para comunicarnos, para estudiar, para informarnos, son muy valiosas, pero se está viendo
porque estamos viendo que hay un uso desmedido. Desmedido. Sí, Desmedido. fíjate que ahorita que lo mencionas, ahorita que lo estás comentando, esta situación que no se comprende bien en el impacto que tiene toda la parte del asunto de las redes y sobre todo los dispositivos, hay una estimulación cerebral. Así es. Al haber una estimulación cerebral, Así la es. persona no puede conectarse con lo que está haciendo. Y por otro lado, en esta parte que también mencionas en los aspectos de los trastornos, en la investigación, porque con el doctor Margovo inicié mucho toda esta parte de trabajo frecuencial. Bien. Y entonces, una de las cosas que se obtuvieron en los resultados de la investigación, las investigaciones en las que pude participar con él de alguna manera, nos hablaba que tenía que ver mucho con esta estimulación cerebral que dan los dispositivos. Así Y por es. el otro lado, inhibe el comportamiento de la glándula pineal. Y cuando la glándula pineal se inhibe, deja de producir melatonina y entonces ahí andamos tomando melatonina que no nos sirve finalmente para nada, ¿no? Así Entonces, es. tú ya empezaste a hablar, Leti, de la parte de lo que no funciona, ¿no? ¿Qué es lo Ajá. que queremos también saber y cómo hacerlo? Así Pero es. también, como dices, no hay que satanizarlo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esos beneficios específicos? Así, Ajá. en un resumen, los beneficios y lo que está trayendo el problema, de una manera concreta. ¿Qué dirías? Ok. Digo, los beneficios son muchos. Yo siempre obviamente me enfoco en la parte negativa porque es la que me interesa pues abordar y buscarle una solución. Esta es mi segunda investigación al respecto del uso de redes sociodigitales en la infancia y adolescencia y bueno, obviamente lo que busco es a ver qué es lo mejor, ¿no? Cómo buscar el equilibrio para que sigamos usando las redes sociales, pero que no afecte tanto nuestra salud física y mental, ¿no? Entonces, a ver, la parte positiva, obviamente, sabemos que los adolescentes en esa etapa, ¿no? Niñez y adolescencia, sobre todo adolescencia, es muy importante la pertenencia, ¿no? El pertenecer a un grupo social. Para ellos las amistades son lo primero, Claro. ¿no? Es cuando se van alejando de la familia. Entonces, el hecho de poderse... Bueno, imagínense que hubiera sido estos 2 años de confinamiento sin las redes sociodigitales, ¿no? Nos permiten comunicarnos, que para ellos es importante, compartir información, nos permiten investigar, estudiar, o sea, es muy amplio, los beneficios son muy amplios, eso sin duda. Sin embargo, no hay duda que se está usando de forma desmedida, porque la mayor parte del tiempo, y eso lo dicen las estadísticas, los chicos están conectados a redes sociales donde el contenido, mira, si nos vamos a la parte negativa, mucho de lo que es el contenido, hay contenido no adecuado para la infancia y para la adolescencia. Un ejemplo nada más es el acceso a pornografía en edades muy tempranas, y donde hay una distorsión de lo que es la sexualidad, ¿no? Luego nos vamos al riesgos de contenido, de contacto, que es cuando ya se contactan con gente que falsifica la identidad. Me ha tocado lamentablemente atender abusos porque adolescentes que hacen un arreglo con disque otro adolescente, pero en realidad no era un adolescente, era un adulto, un pederasta, porque sabemos que es muy fácil falsificar la identidad. ¿Y qué pasa con el adolescente? No es capaz todavía de discernir muchas cosas, ¿no? Recordemos que están en un proceso de desarrollo, entonces no tienen todavía las herramientas, no tienen las capacidades como para discernir que lo que están viendo, qué de lo que están viendo es verdad y qué de lo que están viendo no es cierto, ¿no? No lo es. Sí, entonces fíjate, Leti, tú y yo somos psicólogos. Ajá, ¿no? así es. Entonces, bueno, Paquito no, pero Paquito, nadie es perfecto. No, no es cierto. Exactamente. Entonces, pero Paco ha entendido muy bien esto y los que estamos alrededor comprendemos bien la circunstancia. Finalmente, para poder determinar qué es lo que nos puede llevar a una situación en donde necesitamos un profesional de ayuda, podemos partir de cuando ya la circunstancia se rigidiza.
O sea, Así es. yo creo que tenemos que tener ese parámetro. Así es. Y lo que estoy entendiendo por lo que dices, mucho de esto tendría que ver con cómo ayudar a los padres para tener una guía de qué hacer con sus hijos, porque ni modo que se los quitemos. No, claro. No podemos hacer eso. No se trata de eso, no. Y entonces esta parte me gustaría que ahora nos comentaras, porque nos lleva al comportamiento. Pero hay algo que lo basa, Leti, que es la emocionalidad. Yo creo que esa es una de las partes que como psicólogos tenemos que comprender y ayudar, porque ese es el resultado que finalmente está trayendo mucho en problemática. Niños muy enojados, niños con mucha tristeza, niños con mucho miedo, ¿no? Que lo exacerba este uso. ¿Cuál es el impacto que tú conoces en la práctica que ha traído esto? El impacto, ¿te refieres a los padecimientos que ha llevado? Ajá. Y te digo, mira, hay trastornos del sueño, trastornos alimenticios, hay páginas, por ejemplo, que es otro de los riesgos que comparten conductas no adecuadas, ¿no? Las autolesiones o los trastornos alimenticios, cuál es la manera de adelgazar rápido, ¿no? Y eso, perdón, sí. y en la emocionalidad que impacta, o sea, encontramos niños más enojados, encontramos niños más miedosos. ¿Qué encontramos? Exacto, niños más miedosos, con ansiedad. Fíjate que también hay una afectación importante. Acuérdate que estamos, la niñez y adolescencia están en la construcción todavía de la autoestima, ¿no? La percepción que uno tiene de sí mismo. Y la cuestión de las redes sociales no ayuda mucho. Hay una cuestión. A ver, ¿qué publicamos en las redes sociales? Por lo general, el adolescente publica lo lindo, ¿no? Me fui de viaje. Estoy con mis amigos. Estoy con mis amigos. Conocí un nuevo espacio. ¿Verdad? Está muy de moda maquillarme y sacar todo lo bonito. Lo bonito, ¿no? La foto enfrente al espejo, en la playa. ¿Y qué pasa? Ropa de marca, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces, cuando un adolescente empieza a preguntarse, ¿no? ¿Por qué yo no por qué mis amigos o por qué todas las de mi colegio X tienen la posibilidad de viajar, de vestirse bien, la foto en familia? O sea, porque bueno, por lo general, repito, se publica lo bonito, ¿no? Y entonces hay como, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo? ¿No? Entonces hay como, creo que eso es una de las cosas, hay muchas cosas, pero creo que es un punto importante, ¿no? La afectación en la autoestima que está en desarrollo. Y eso ¿no? tendría que ver con este miedo. Y fíjate, dinos, porque aquí hay una cuestión. Hace tiempo con una persona que estaba en CIJ, tuvimos una plática de si era o no una adicción, ¿no? Ajá. Y hay como un discernimiento ahí, si es o no es. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo diagnosticamos y cómo determinamos que hay una situación de adicción en un adolescente o en un niño? ¿Cómo lo determinamos? Sí, fíjate que ese es todo un tema, porque bueno, siempre se habló de adicciones a sustancias, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de uso problemático, pero ya se está hablando de adicción a las redes sociodigitales. Incluso ya hay clínicas en otros países que están abordando esta problemática de las adicciones a las redes sociales. Entonces, creo que las preguntas que nos tenemos que hacer es acercarnos con nuestros hijos adolescentes y qué es lo que te provoca estar tantas horas. ¿Por qué estás tantas horas? ¿Por qué estás tantas horas? ¿Qué necesidad cubre eso? ¿No? Exactamente. ¿Por qué necesitas? ¿Qué es lo que te atrae? ¿No? Abrir ese espacio. A ver qué estás viendo, ¿no? Y cómo se usa, y el juego, y el TikTok. O sea, involucrarnos más, ¿no? Ver por qué lo usan, cuál es la necesidad, qué es lo que los motiva a usar tantas horas. Hablar con ellos con argumentos, ¿no? O sea, no de, como dices, no te voy a quitar el celular, sino platicar contigo y decirte, bueno, mira, no es tan bueno que uses
Bueno, pero ahora ya me fui un poco a la prevención. Al modo mamá. Fíjate que ahorita que haces este alto, en esta conciencia de lo que me vienes diciendo, me gustaría que nos compartieras a nuestro auditorio, a las personas que hoy tienen ese problema, ¿qué pueden hacer de una manera práctica, simple? ¿Qué consejos les das para poder ayudar a las personas que tienen hijos, adolescentes o niños, en un uso desmedido de las redes? ¿Qué les recomiendas? Pues son varias cosas, ¿no? En primer lugar, bueno, saber por qué lo usan, hablar con ellos con argumentos, poner ciertas reglas en la casa, por ejemplo, a la hora de comer, no se va a usar el celular, porque es el ratito que tenemos para vernos las caras y preguntarnos cómo estás, qué te hace falta, cómo te ha ido, ¿no? Que de por sí, ustedes saben que con el adolescente no es muy fácil, ¿no? El segundo que lo agarres, ya sí, no, pero también con algunos adultos, Leti, porque claro. ves que están en la familia y le dice el papá, oye, deja el teléfono, y a los 2 minutos es que es del trabajo, y entonces tenemos las mismas conductas a veces los adultos. No, sin duda. O sea, esta cuestión, esta problemática de adicción o de uso desmedido o ilimitado de las redes sociales no le está pasando solo a niños y adolescentes, le está pasando a los adultos. Nos tenemos que preguntar, o sea, todos usamos, o la mayoría usamos redes sociales, ya sea para pues comunicarnos, o para trabajo, porque es una realidad. También nosotros necesitamos las redes sociales para trabajar, ¿no? Es correcto. Pero bueno, en el caso de la niñez y de la adolescencia, pues son individuos en desarrollo, ¿no? Entonces, todavía no tienen todas las capacidades como te decía, para discernir si una noticia es falsa o es verdadera, ¿no? Te debe pasar, ¿no? De que un niño o un adolescente te dice, mira, vi esto en YouTube, y tú lo ves y de lejos te das cuenta que es una noticia falsa, ¿no? O que es una irrealidad. Y entonces empezarles a cuestionar, ¿no? O sea, todo, ¿por qué crees que eso es verdad? No todo lo que hay en redes sociales es cierto. Bueno, como te decía, limitarles el tiempo, explicarles con argumentos, estar observándolos, seducirlos a hacer otras actividades, plantearles, ¿no? Mira, está... Es que es el abanico de ¿verdad? posibilidades El que se abanico, puede o sea, tener está el en la fútbol, familia. el ballet, la tela, porque a veces no tienen otras posibilidades. Otra opción. Pero además, yo creo que hace rato comentaste algo muy valioso. No se las vamos a quitar. Yo creo que hablamos, fíjate, de uso de redes y de los equipos inteligentes en niños y adolescentes. Bueno, pero ¿quién tiene o quiénes tenemos la responsabilidad en la casa, en la familia, de comprarle el celular? Porque la mayoría no tienen el recurso para tener un celular. Yo creo que le hemos dado tanta importancia porque ahora hasta los chavos y todo el mundo decimos, es que si no estás en redes no existes. Exacto, claro. Qué peligroso. Así Qué es. peligrosa la afirmación. Si no estás en redes no existes. No sabe nadie nada de ti. Oye, somos tu familia, tenemos que hacer esto, y de verdad pareciera romántico, pareciera una utopía en que le demos la importancia que merece el amor, el cariño y las emociones y el control de emociones en familia. No hay nada más valioso que tengas tú a tu alcance que tu familia. Así es. Y entonces nos estamos distrayendo, nos apanicamos con las redes sociales. ¿Qué hago con mi hijo? Pues quítaselo. Claro. O sea, tú tienes la autoridad, sí, con el acompañamiento de ustedes, que efectivamente son los psicólogos, el por qué está sucediendo esto, saber el origen. Pero si el origen no es el celular, sino porque tú no le haces caso, las pocas veces que se ha preguntado, las pocas veces que se ha acercado a ti como papá, como tío, como hermano, o sea, sí tenemos una alternativa de comunicación y nos ponemos esa barrera. Y entonces al niño darle el equipo para que se entretenga. O sea, ya perdimos esa capacidad de asombro o de comunicación y hacemos esa barrera entre nosotros, inclusive entre adultos. ¿Sí? Así Antes, es. qué padre era. Nos vemos en un café, en la esquina, en tu casa, y platicamos, charlamos. Y ese contacto físico presencial
Y una la experiencia que así tuvimos es. con la pandemia, Así es. vimos que era catatónico el asunto de no tener comunicación personal. Claro, me ayudó a que si necesitabas la medicina, me la trajeras porque no podía acercarme a ti, sí, pero fíjate el conflicto que se generó, el no tener contacto, no con mis inmediatos, no con los que tengo en casa, socialmente. Así Lo es. que tú dices, qué importante es sentirnos pues, afectivos y atraídos por nuestro entorno más que lo que tengo en familia. Y finalmente, ¿a dónde llegan los estudios que ustedes hacen? No, y además, y una de las cosas que se está viendo ya es que los chicos prefieren comunicarse a través de un mensaje. ¿Sí? Ya no tanto la llamada, si se fijan, le sacan a la llamada, prefieren el mensaje de texto y luego los audios, ¿no? Y las claves del texto también. Exacto. Hacen su propio lenguaje. Así es. Y una de las cosas que está preocupando mucho también es el tema de que cada vez se está usando las redes sociales en edades más tempranas, ¿no? Entonces muchas veces llegan los papás a las entrevistas y me dicen, ¿cuál es la mejor edad para empezar a usar redes sociodigitales? Legalmente se supone que hay una edad, ¿no? Para entrar a Instagram, creo que son 16, 15, 16. Facebook era 18, pero creo que bajó a 16. Entonces, sin embargo, estamos viendo ya chicos de primaria con redes sociodigitales. No necesitas ser psicólogo para ver en las calles bebés, ¿no? Bebés en sus carriolas con sus tabletas, Sí. o niños de primaria, 6, 7, 8, 9 años, que ya tienen su TikTok, ya tienen acceso a YouTube, Instagram, Facebook, ya La compra y es para uso los responsable veteranos. del- Sí, porque lo que terminamos haciendo es entregarles el teléfono es de papá y ahí viene toda la información abierta. Hoy ellos saben cómo accesarla, cómo llegar a ella, entonces tenemos que Exacto. tener ese cuidado. Y sí, tú dijiste algo, tenemos no que convencer, no arrebatar, tenemos que influir. En un adolescente se influye, se negocia. No todo es negociable, pero es un manejo diferente. Y yo entiendo que estás haciendo mucho trabajo con esto, tienes tus cursos, das terapia en este Sí. sentido. ¿Cómo podemos localizarte? ¿Cómo podemos, nuestros amigos pueden localizarte? Muchas gracias. Pues bueno, en Facebook estoy como Leti Machado, Leti con Y. Mi teléfono es 4423-439566. Y sí, doy terapia individual a adolescentes, orientación para padres y estoy repitiendo talleres para hacer uso responsable de redes sociales, tanto para el grupo de adolescentes como para los padres, que es lo que está pasando, ¿no? Son los inmigrantes digitales que nos hemos tenido que adaptar a este nuevo medio. Y me parece que es muy importante que le busquemos el punto de equilibrio para que se siga usando, pero que no esté afectando tanto la salud mental, ¿no? O sea, y salud física, porque también otra de las cosas es que ya hay estudios que hizo la UNAM, que no tengo ahora la cifra y no les quiero inventar, pero sé que es muy importante el cambio significativo de uso de lentes en niños de primaria. Sensacional. Entonces, ¿se fijan? ¿No? Sensacional. Sí, todas las áreas tienen que estar alimentadas. Es un trabajo muy arduo, muy arduo. Así Y aquí es. estamos, Paco, rompiendo barreras en este programa, muy contento, este reinicio que Así estamos es. teniendo. Muchas Así gracias, es. No, Paco. al contrario, me quiero ver, Leti. Gracias, Muchísimas Paco. gracias por la Muchas oportunidad. gracias. Y pues este es su espacio, amigas, amigos, que nos hacen el honor de sintonizarnos a Radio y Televisión Querétaro, en esta colaboración del Club de Leones Internacional, con la gran familia que estamos haciendo posible con este voluntariado para el servicio de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, estaremos al pendiente que ustedes nos hagan favor de llamarnos y siempre estará el acompañamiento de los profesionales en esta tarea tan vertiginosa de las redes sociales y otros temas que vamos a abordar en la siguiente programación. Muchísimas gracias, un gusto estar con todos ustedes y nos vemos el próximo programa, su servidor y amigo Francisco Barrera.
Todos estamos expuestos a factores de riesgo en adicciones, violencia y delitos. Rompiendo barreras. Aquí aprendemos de los especialistas y alternativas para una vida libre de barreras. Te esperamos el próximo programa. Rompiendo barreras.